Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por este día lindo, maravilloso que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos, por la lluvia que cae, que hace germinar la tierra. Gracias, Padre Santo, por cada familia aquí representada, por los hermanos que no han podido estar. Padre, oramos por Ben y Carmen, que se encuentran allá en Nueva York, cumpliendo con las citas médicas. Sabemos que están bajo la protección tuya. Oramos por Boli, Padre Santo, que esta mañana, desde anoche, la fatiga quiso atacarla, pero confiamos en ti, que hasta aquí tú la has librado, la has ayudado. Sabemos que ella está en tu propósito, está en tus manos. Gracias te damos, Padre de la Gloria, y que ese testimonio alcance a la familia, a sus hijas, a su esposo, Padre de la Gloria, para que tú seas glorificado en esta mañana. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos estás dando, y necesito, Padre Santo, tu gracia para ministrarla y tu gracia para que cada uno la recibamos, que tú le des el crecimiento a la misma. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Debo aclarar algo sobre la reunión del domingo pasado, cuando hice mención de la oración que hizo Jesucristo, donde Él dijo que la voluntad que está en los cielos, Él pidió que sea la misma voluntad que se lleve a cabo aquí en la tierra. Aparentemente, pues, lo dije un poquito mal. Algunos me dijeron, pues corregimos, ¿no? Que no es la voluntad que se está haciendo en la tierra que se haga en el cielo, sino la voluntad que es llevada a cabo en el cielo, se ha llevado a cabo aquí en la tierra. Fue cuando yo dije y pregunté que si en el cielo había división. La contestación a eso es que no. Pero entonces preguntamos, ¿y aquí en la tierra el llamado pueblo de Dios está dividido, sí o no? Entonces, esto es para que reaccionemos. Esto no son acusaciones a nadie, sino que se cita la palabra con el propósito de lo que ella misma dice, que Pablo le dijo a Timoteo, que toda la escritura era inspirada por Dios. ¿Era útil para qué? Para enseñar, y esta segunda como que no nos gusta, para corregir. Para corregir. Por eso el propósito de que se ministre la palabra es que si tenemos que corregir algo, pues seamos humildes. Seamos humildes. Y esa humildad se demuestra reaccionando y uno reconocer que está equivocado. Y ahí tiene uno que arrepentirse, que es cambiar de mente y buscar cuál es la voluntad de Dios en aquello que yo estoy equivocado. Con permiso, los que están viendo el video ya, que me doble, que se cayó la cara. Y otra expresión que yo usé, que Cristo la menciona, estoy citando palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo de la oración está en el capítulo 6 de Mateo. Y en el capítulo 7, Jesús dijo que procuráramos entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esa puerta ancha y ese camino ancho son los que lleva
a muchos a la perdición. Amén. Angosta es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Si la hemos con cuidado, debemos de preocuparnos. Porque cuando Cristo dice del camino angosto y la puerta angosta, que son las que conducen a la vida eterna, dice que pocos. Y cuando habla de la puerta ancha y el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición, dice que son muchos los que entran por ese camino y esa puerta. Mateo 7:21, él dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día, ¿qué día? Cuando llegue el día final, muchos le van a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre predicamos en las plazas. En tu nombre echamos fuera demonios. La contestación que van a recibir de él es que apartados de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca los conocí. Hay una versión que dice, nunca los conocí. Hay otra versión que dice, nunca los aprobé. Y uno tiene que preguntarse por qué. El Señor mandó a predicar, dio autoridad para echar fuera demonios, dio autoridad para que en su nombre oráramos por los enfermos. Y entonces ahora esos que hicieron eso, el Señor no los aprobó. ¿Se está contradiciendo el Señor? ¿Cambió de idea? No. El asunto es, ¿cuál es el propósito en que se hacen las cosas? Yo puedo estar aquí ministrando para dar un ejemplo, para exaltarme yo. Y aunque ustedes no ven mi corazón, pero el Señor lo está viendo. Amén. Y yo puedo hacer muchas cosas en el nombre del Señor, pero buscando la gloria que viene de los hombres, buscando los aplausos, buscando el dinero. ¿Y cuántos hay hoy que se pueden descubrir simplemente entendiendo y creyendo que el Señor nos dijo que por el fruto se iba a conocer el árbol? Así es que no por el mero hecho de que en una congregación hayan miles congregados ahí y estemos viendo milagros, profecías, pues no quiere decir que esa es la señal para asegurarnos que ahí está el Señor. El Señor está respaldando lo que está sucediendo ahí. En eso tenemos que tener cuidado, hermano. Nos debe llamar la atención lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Él los tenía que llevar para que la fe que tuvieran en Cristo fuera en aumento cada día. Una de las cosas que los podía perjudicar era que ellos veían que eran pocos los que estaban siguiendo a Cristo de verdad y eran más los que estaban en contra de Cristo. Pero qué palabra le dijo Jesucristo: no os preocupéis, manada pequeña. ¿Por qué? No te preocupes, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Así es que, hermano, es mejor estar a los pies de Jesucristo que estar escuchando los alborotos de los platos que Marta estaba allá en la cocina con aquel revolú.
Y esa es la clave. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿A quién le estamos sirviendo? En 1 Corintios, capítulo 13, y verso 13, leemos y dice, ¿lo tienen? Y ahora, o sea, recuerden siempre que vayan o que estemos estudiando la Biblia. Usted no puede ni yo coger un versículo sin haber leído el contexto, o sea, lo que está antes y lo que está después. Y por eso, si no hacemos eso, podemos estar dando mal interpretación, sin querer, pero que es un peligro, máxime aquellos que ministramos la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo. En el contexto que Pablo le dijo eso, era que Pablo le estaba hablando de las falsas enseñanzas, de los falsos obreros, que había que trazar bien la palabra de verdad. Entonces Pablo dice, cuídate a ti mismo. O sea, esto no es asunto de que yo ministre una palabra y diga esto es para ustedes. No, yo tengo que considerarme a mí mismo también y cuidarme a mí mismo. Amén. De yo no caer en un error y en ese error entonces yo estarlo pasando a otro. Cuídate a ti mismo y que cuidara también la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 12 de 1 Corintios, vemos ahí que Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo, para qué están, quién es el que los da y para qué. Si usted tiene un don del Espíritu Santo, que Dios le ha placido que en usted se manifieste ese don, recuerde que el contexto bíblico no es para yo echármela, no es para mi provecho, sino para provecho del cuerpo. Eso está claro si leemos eso, capítulo 12, capítulo 13, que habla del don más excelente, que es el amor. Que es el amor. Y el apóstol Pablo lo clarifica, es decir, yo puedo tener conocimiento, puedo tener los dones que sean, pero si no tengo amor, hermano, pero amor ¿para quién? Y esta es otra pregunta que tenemos que hacernos. Y yo digo esto, y cuando digo esto, mi mente no está aquí. Mi mente está vagando y yendo a las demás congregaciones donde nos pueden escuchar pastores, pastoras que pueden escuchar esta palabra, que pongan atención, que mediten. Porque nosotros podemos decir, y los hermanos donde quiera que se conozcan, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Bueno, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, número uno. Eso lo sabemos ya. Amén.
porque Él nos amó primero. Y si usted lee Romanos 5 y verso 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Lo que quiere decir es que si usted ama a Dios, entienda que es con el mismo amor de Dios. Pero Juan dice que si yo no amo al hermano a quien estoy viendo, que puedo compartir con él, que lo veo, que lo saludo, si no lo amo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios al cual no estoy viendo? Lo que quiere decir es que estas escrituras bien interpretadas, lo que quiere decir es que para yo demostrar que yo amo a Dios, es amando a los hermanos. Y eso lo dice Cristo en Mateo cuando dice en aquel día: vengan benditos de mi Padre a las ovejas, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me cubriste, tuve enfermo y me fuiste a visitar, tuve preso y me fuiste a ver. Señor, pero ¿cuándo yo te vi a ti con hambre y te digo? ¿Cuál es la contestación del Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Con quién lo estaba haciendo? Con Él. ¿Y ese es? Y otro ejemplo que podemos tener es cuando Saulo de Tarso perseguía a los creyentes, cuando llevaba cartas de autoridad para tomar preso y coger preso a los que invocaban al nombre del Señor allá en Damasco. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando se le apareció? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Eran los creyentes. Pero el asunto es que los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, que el que persigue, el que maltrata a un hermano de la iglesia, está maltratando a Cristo. Yo no le puedo dar otra. Si estoy equivocado en la interpretación, pues corríjame. Por eso es que este verso 13 dice: mire la hora que es y el día que es. Son las 11 menos 9 minutos. Y leemos eso y dice: y ahora. Pero si usted mañana lee ese mismo versículo a las 12 del día, va a decir: y ahora. Es una hora presente y permanente. Y ahora, después que habla de los dones espirituales, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe. Según la Biblia da la descripción de lo que es la fe, capítulo 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En este caso, a quien estamos esperando es a Cristo. Nosotros, la iglesia, los creyentes. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, que era judío, pero convertido a Cristo Jesús. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por la fe creemos haber constituido todo lo que hay creado, para parafrasear. ¿Y por qué por la fe? Bueno, porque nosotros no estábamos allí cuando Dios comenzó a crear. En Génesis capítulo 1 y verso 1, ninguno de nosotros estábamos allí, aún ni a Adán. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero por qué lo creemos? Bueno, porque Hebreos capítulo 10 dice que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios.
Pues cuando escuchamos esta palabra, el Espíritu Santo nos ha dado el don de fe para creer. En este caso en Cristo, pero estoy hablando aquí para ser salvos, claro, pero estoy hablando aquí de lo creado. Creemos que eso sucedió así porque la Biblia lo dice. Amén. Voy a hacer un paréntesis porque me llamaron ayer y ya la hermana que me llamó fue la primera que se conectó. Es la hermana Elizabeth. Porque hay un video donde en Ucrania, en una parte de Ucrania, que están en guerra, se están oyendo y con unas trompetas. Entonces hay un joven ahí que está narrando lo que habla el libro de Apocalipsis sobre 7 trompetas que van a hacer sonar. Ella me pide que yo creo al respecto. Yo escucho al muchacho hablar. Y yo le digo a ella que yo sigo creyendo lo que dice Apocalipsis, pero lo que está pasando en Ucrania yo no sé porque yo no estoy allí. La Biblia no habla que las 7 trompetas se van a escuchar en Ucrania. Entonces, traigo esto porque estoy notando que muchos predicadores, sucede algo en la naturaleza y es como el periodista que le dan una noticia y sin corroborar, que es el deber de un periodista, corroborar si esa noticia es verdad para luego entonces darla a conocer. Pues hay muchos creyentes que se mueve cualquier cosita allá y piensan en un texto bíblico, ¿lo ve? La palabra se está cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto, porque nosotros tenemos un don de fe que Dios nos ha dado, nos ha regalado para que le creamos a Él. Esa es la fe de Cristo, no es nuestra, es de Él. Pero después de haber creído en Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que nace de una mujer para que se cumpliese la Escritura, crece, comienza su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad, su ministerio público, a los 33 años. Allí fue a la cruz, fuera de Jerusalén, a dar su vida por cada ser humano que habita el planeta Tierra. Eso lo creemos porque la Biblia lo dice, pero también no basta con creer eso, porque la Biblia dice que Él había dicho antes de ir a la cruz que iba a morir y que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Según el calendario judío, pues son 72 horas. Y que al cumplimiento de ese tiempo iba ¿a qué? A resucitar. Cuando leemos en Romanos capítulo 4 y verso 25, entonces vemos que tenemos que entender y creer esos dos aspectos del ministerio de Cristo: la muerte y su resurrección. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo nos resucitó, todo lo que estamos haciendo es vano, no sirve para nada, aún permanecemos en nuestros pecados. Bueno, ¿y por qué? Porque Cristo fue a pagar allí el precio en la cruz. Allí nos compró con su sangre preciosa. Pero al lugar santísimo celestial necesitábamos a alguien que pudiera interceder por cada uno que somos pecadores.
En el viejo pacto, Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo, no con las manos vacías, tenía que entrar con sangre. Esa fue la orden del Señor. Después que rociaba la sangre sobre el propiciatorio, tenía que volver a salir. Y ese santuario era figura del santuario celestial, donde entró Cristo después que resucitó, pero no para salir, por cuanto Él es la víctima, Él es la ofrenda, y allí Él fue como la ofrenda delante de Dios, y también llevó la sangre, que clama mejor que la de Abel, por la cual Él nos compró para ser propiedad de Él ahora. Y como a Dios le agradó, Dios estuvo de acuerdo con todo eso que hizo Cristo, Cristo no tiene que salir como Aarón del santuario celestial. Él está allí permanentemente intercediendo día y noche por nosotros y por todos aquellos que quieran allegarse a Dios. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Por eso es que Romanos 4:25 dice que Cristo muere por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Cuando usted creyó en Cristo, Cristo intercedió por usted ante el Padre y sus pecados fueron perdonados. Porque si Cristo no hubiese resucitado y entrado al santuario celestial, ante la presencia de Dios, nosotros no podíamos ser justificados. Y ser justificado es que Dios nos ha ubicado en una línea recta de acuerdo a su propósito. Ahora somos, antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios, pero tengan cuidado con eso, hijos por adopción. El unigénito del Padre es Cristo. Nosotros somos hijos, pero por adopción. Por adopción. Dios es bueno. Dios es amor. Piensen en eso de la adopción, ¿no? Una pareja, un matrimonio que quiera adoptar un hijo que no es de él. Eso tiene que ser por amor. Y darle los mismos derechos, claro está, legalmente, de un hijo natural. Y eso ha pasado con nosotros los creyentes. Tenemos el mismo derecho legalmente que tiene Cristo, pero siempre entendiendo que somos hijos por adopción. Esa escritura o esa enseñanza tira al piso la creencia y la predicación que muchos están enseñando, que somos Cristo, que somos dioses. Nosotros somos hijos por adopción. Repito, para que tengamos cuidado con esto. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La esperanza se activa en nosotros en algo que todavía no tenemos, pero que tenemos la esperanza de recibirlo. ¿Ok? La fe es diferente, porque la fe que nosotros tenemos que tener es para ser manifestada en hechos concretos. Hechos, cuando digo hechos, es por cosas que ya se han efectuado, que ya se han llevado a cabo. Aquí ninguno de nosotros vale a presentarse delante de Dios a pedir que baje Cristo del cielo a salvarnos. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya eso sucedió. Nosotros no vamos a pedirle a Dios que saque a Cristo de la tumba para que lo resucite
y lo lleve al cielo para que nos justifique. ¿Por qué? Porque ya eso sucedió. Lo que le damos es gracias a Dios por esos hechos. Y ahí ejercitamos nuestra fe porque creemos eso. Creemos eso. Y en el libro de Hebreos, vamos a leer el capítulo 12, de verso 1 en adelante. Saludamos por aquí a Blanca Iris Pérez. Ramonita Rosado, Dios te bendiga. Arnaldo Tirado. Felipe Rosado, lo está viendo y Dios te bendiga. Felipe, qué bueno. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La iglesia, cada creyente individual y la iglesia como cuerpo, estamos en una carrera. Y esa es la carrera de la fe. La carrera de la fe. Recuerde que en Hebreos 11:6 dice que el que se allegue a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios se complace en darnos regalos. ¿Qué es lo que dice la palabra galardón? La salvación es un regalo. El don de fe es un regalo. Todo lo hemos recibido de Dios como regalo porque no nos merecemos nada, ni lo podemos ganar. El que se allegue a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe, hermano, es imposible, dice la Biblia. Es imposible agradar a Dios. Yo soy de los que creo que en estos primeros 2 versículos de Romanos 12, ahí se puede estar ministrando más de 1 hora. Pero yo no voy a poder porque no tengo la fraseología para yo hacerlo. Yo voy a ir hasta donde Dios me permita. Pero sé que ahí hay para tener un mensaje de enseñanza que puede tomar 1 hora o tal vez más. Pero si cada uno de nosotros escudriñamos la Biblia y le oramos a Dios, pues la forma en que Dios actúa para el cuerpo es dándole a cada miembro un poquito. El poquito que yo reciba se lo doy, pero el otro poquito que usted reciba, que yo no lo recibí, usted está obligado a darlo, para que todos tengamos por igual. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice en Efesios 4. Tenemos esta carrera que es la carrera de la fe. Y aquí nos dice cómo debemos de correrla.
carrera que tenemos por delante debe ser a la ligera. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Desesperado. ¿Cómo que dice? Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia, porque en este caminar, ahí dice que nos despojemos del pecado que nos asedia, o sea, está ahí velándonos cómo atraparnos. Se nos es fácil caer en pecado, pero hermano, en esta carrera hay muchas cosas que aparecen en nuestro caminar como creyentes, que si tomamos en cuenta y tenemos un poquito de conocimiento, vamos a ver por qué Romanos capítulo 8 y del verso 28 creo en adelante dice que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí, en este caminar, nosotros no podemos perder de vista que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea, Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como Dios entró en cada uno de nosotros, con el propósito de conformarnos, tenemos que entender que en Jeremías 18 Dios se revela a Jeremías y a nosotros como el alfarero. Y nosotros tenemos un tesoro, pero en un vaso de barro, de tierra. Y muchas veces la tierra que tiene el alfarero en las manos para hacer una vasija como él quiere, se le va de las manos. Pero como el alfarero quiere hacer la vasija conforme a la forma que él quiere, pues vuelve y coge, porque tiene que coger la masa esa y sigue hasta que le da la forma que él quiere a la vasija. Dios con nosotros, con su cuerpo, no quiere que este hermano que le está hablando sea conformado a la imagen de Cristo. Y que ustedes que me están escuchando sean conformados a la imagen de Pedro. Ese no es el plan de Dios. No. Ese no es el propósito de Dios. No. El propósito de Dios es que todos, Dios que es el alfarero, nos está dando la misma forma, y Él lo que quiere ver es a su Hijo manifestado en cada uno de nosotros los creyentes. Y en este proceso, en esta carrera, no estamos para competir unos con otros, pero en este proceso de Dios como el alfarero, y Él dice, a Víctor tengo que meterlo por aquí porque es un poquito más terco que Juan. Pero como quiera yo lo tengo en mis manos y le voy a dar la forma que quiero. Por eso es que la experiencia mía que yo tengo con el Señor
no puedo transmitirla a ustedes como algo que ustedes tienen que pasar también. Porque el que sabe cómo tiene que actuar con cada uno de nosotros es Dios. Amén. Entonces en la vida tenemos situaciones, se nos presentan situaciones que nosotros las buscamos. Somos advertidos, pero en nosotros hay unos anhelos, unas metas. ¿Ah? Y esa advertencia que nos da Dios como que no encaja, no está de acuerdo con lo que yo creo. ¿Ah? Entonces a veces, ¿qué me creo? Que llorándole a Dios, Dios se va a someter a mi voluntad. Y ahí estamos bien equivocados. Ahí estamos bien equivocados. E inclusive, hay veces que buscamos algo, anhelamos algo y seguimos hasta que lo conseguimos. ¿Ah? Sin ser Dios el que nos ha llevado a conseguir eso. Pero claro, como lo conseguimos, Dios es bueno, hermano. Mire que yo le pedí esto, sí, pero el que lo conseguiste fuiste tú, no fue Dios quien te lo dio. Entonces, ¿qué pasa? Después que tenemos eso, ¿ah? Como Dios es el alfarero, se le fue la vasija esa, ¿cómo es? De las manos. Pero como Dios me ama, entonces ahí es donde Él me permite pasar por unas situaciones para que yo me dé cuenta que estoy en un error. Una de ellas es la confianza. La confianza. Mire, esto que ha pasado en la Florida, más en Fort Myers, usted sabe el tiempo que lleva mucha gente viviendo ahí, las casas que lograron tener, las diversiones que habían ahí, todo lo que había. Y de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Buscaban y lo que veían era escombros. Sin casa, sin ropa, sin carro, sin comida, sin nada. Pero aún pasando esto, ¿cuántos anuncios han habido de esta gente que perdió de la noche a la mañana lo que le costó 30 y 40 años obtener y ahora lo pierde? Cayendo de rodillas, clamando a Dios, pidiendo perdón. No, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar de esta. Y aquí mismo en nuestro país somos puertorriqueños, hemos pasado las experiencias que hemos pasado, nos hemos levantado, somos un pueblo fuerte. Los gobernantes nos levantamos cuando María, ahora nos vamos a levantar otra vez, vamos a construir a Puerto Rico. Y Dios diciéndole de arriba, y está escrito a través del profeta Isaías, que los que gobiernan para Dios son como una gota de agua que caen dentro de un cubo. Amén. Y ahí es donde, en estas situaciones, la iglesia y cada creyente individual tenemos que averiguar si somos lo que Cristo dijo que éramos, la sal de la tierra. Pero ¿cuál es la marca suya de la sal? Ahí es donde está el problema, que a Cristo se le olvidó poner marca y el pueblo está poniendo marca. Todo eso causa división.
Y aquí habla que en esta carrera de fe que estamos llamados a correr con paciencia. Así es que, hermano, escúcheme bien. Téngame paciencia porque Dios no ha terminado conmigo. Amén. Le falta mucho. Pero creo que es el alfarero, el mejor alfarero que él lo tengo yo. Es Dios. Y es el mismo alfarero suyo. Así que vamos a tenernos paciencia los unos a los otros. Y Pablo dice que para coger esta carrera debemos de mirar algo. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Pero tenemos que considerar algo. ¿A quién es? Bueno, lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, que debemos de considerar ¿a quién? Esa nube de testigos que tenemos. ¿Quiénes son esos testigos? Bueno, usted tiene que leer el capítulo 11 de Hebreos. Todos esos hombres de Dios que menciona el capítulo 11, que vivieron en otro tiempo, vivieron bajo otro pacto, que no tenían lo que nosotros tenemos hoy, hablando materialmente, pero que cuando Dios los llamó, ellos le creyeron a Dios. Y en medio de los tropiezos y las circunstancias adversas que se les presentaron, ellos se mantuvieron creyéndole a Dios. Pero me llama más la atención de todos ellos, Abraham. Lo hemos mencionado aquí. Dios le prometió a Abraham una tierra que fluía leche y miel. La pregunta es, ¿Abraham llegó a esa tierra, sí o no? Llegó, pero ¿cómo vivió Abraham en esa tierra, la tierra de Canaán? Como peregrino y extranjero. Porque él estaba buscando una patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba mirando hacia arriba. Él estaba esperando la patria celestial, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, donde va a haber todo nuevo. Y qué poco se predica hoy en la iglesia de que nosotros estamos llamados a ser peregrinos y extranjeros, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Pablo lo dijo a los filipenses y nos lo dice a nosotros. Y esa promesa de esa patria, de la nueva Jerusalén, no es para ellos nada más. Ahí nos vamos a encontrar todos. Pero siempre y cuando que sepamos correr la carrera con paciencia. Y ahí están, esa nube de testigos. No que nos están aplaudiendo porque a ellos los aplaudieron, no. Ellos pasaron por medio de pruebas y tribulaciones. Muchos de ellos fueron aserrados, fueron muertos, los mataron, pero no dieron un paso hacia atrás, se mantuvieron creyéndole a Dios. Y nosotros, por una de las cosas que tenemos que orar, creo yo, es que Dios confirme la palabra, la oración que Cristo hizo de Juan 17.
que seamos uno. Usted ve cuando la iglesia comenzó, de Pentecostés en adelante, cómo era que Dios respaldaba por medio del Espíritu Santo los milagros, confirmando la palabra que ellos predicaban. ¿Pero y por qué? Porque ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Eran uno, no eran muchos, eran uno. Había unidad. Cuando uno compara la iglesia de hoy a nivel mundial con la iglesia cuando comenzó en Pentecostés, tenemos que preguntarnos y decirnos, algo está pasando y el culpable no es Dios. Lo he dicho otras veces y lo voy a estar repitiendo. Si Dios quiere la unidad por la cual Cristo oró, la unidad se va a dar. Ahora, como Dios sabe lo que está pasando, yo soy de los que creo que según Dios permitió que en el año 70 después de Cristo los judíos se quedaran sin templo, porque Dios sabía que aquello ya había cumplido, la fecha de expiración había llegado, y Él sabía que si se lo deja a los judíos iban a seguir buscando a Dios en el templo. Y ahora hay que buscar a Dios en el verdadero templo, que es Cristo Jesús, donde en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso yo creo, no sé cuándo, pero mucho pueblo de Dios, muchos pastores, muchas pastoras, el día menos pensado, les va a pasar lo que le pasó a los que viven en Fort Myers, que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Yo no sé si será por medio de leyes terrenales, pero los templos físicos que le están llamando casas de Dios, que le están llamando iglesia, ha hecho mucho daño en la mente y en el corazón de los creyentes que aman a Dios. Amén. Dios sabe cómo quitar del medio aquello que impide que yo alcance la bendición de Dios. Dios sabe hacerlo. Yo lo creo. Y esta carrera tenemos que considerar esa nube de testigos que está ahí en el capítulo 11. Siguiendo hacia adelante, puesto los ojos en ¿quién? En Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que considerar a través de la Escritura a Jesucristo desde su nacimiento, todo lo que Él pasó, que por medio de la obediencia aprendió, o por medio de la disciplina aprendió la obediencia, así es correcto. En Hebreos 7. Pero la obediencia al Señor, la voluntad del Señor, y por eso es que esta palabra, hermano, esta palabra, yo veo y creo a veces y veo predicadores, pastores, predicando como si esta palabra fuera para los que le están oyendo nada más. Pero observe que los 7 mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿con quién es que empieza? ¿A quién es que le están llamando la atención? ¿A quién es que está llamando al Señor a corregirse? No es a la iglesia, no es a la congregación. Y eso se está dando, hermano. Y yo sé que hay pastores a nivel mundial
que saben la realidad, pero ellos saben que para caer en la perfecta voluntad de Dios tienen que vaciarse de ellos mismos, renunciar a lo que tienen, como hizo Pablo, como hizo Cristo, según Filipenses capítulo 2, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló, se hizo semejante de nosotros los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló y vino a servir. Y ese ejemplo lo siguió ¿quién? Pues Pablo. Por eso él pudo decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él le testificó a los filipenses quién era él en el judaísmo. Pero cuando Cristo lo encontró, que comenzó Cristo a revelarse en él, ¿qué hizo Pablo con lo que él tenía? Lo siguió arrastrando. No. Entonces hoy hay una competencia a ver quién es el que tiene el edificio más grande, más lujoso. Y hay como una competencia. Y los pobres hermanos son los que están pagando las consecuencias, porque son deudas grandes. Entonces cuando hay la necesidad en un hermano, la podrán cubrir. O cuando hay la necesidad en un extranjero. Cuando digo extranjero me refiero a uno que no pertenece a la iglesia. Porque Lucas 16 Jesucristo nos dice que ganemos amigos con las riquezas injustas. Y amigos no son convertidos. Y ahí seremos la sal de la tierra, como hemos hablado en la reunión pasada. La sal evita que a la carne, los peces en aquel entonces que muchos vivían de la pesca, cuando los cogían, los pescaban, entonces los mantenían bajo sal para que no entraran ¿qué? Bacterias, microbios a dañar esa carne. Entonces la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede permitir falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No lo puede permitir. En ese sentido somos la sal. Pero el mundo de afuera está en tinieblas. Y ahí tenemos que ser la luz, sin comprometer la verdad. Hay muchas formas de predicar el evangelio. Una de ellas es esa. Teniendo cuidado también, porque hay muchos que están fuera que se creen que la iglesia es servicio social o es FEMA. En todo eso hay que tener cuidado. Así es que lo vamos a dejar aquí y que Dios nos ayude, y pidiéndole en oración que espíritu de sabiduría y de revelación sea dado a cada uno para que podamos entender a la esperanza que Él nos ha llamado. Amén, hermano. La paz de Dios es con todos.